Una comunidad en crisis, una sociedad en su ocaso, un grupo de personas que no sabe si tiene futuro o no. Eso es lo que hemos leído hoy en nuestros versículos del profeta Isaías. Está hablando el profeta Isaías de Moab. Moab era un pueblo que hoy en día ya no existe. No vas a ir a ningún lado del mundo y encontrar a alguien que diga, yo soy moabita. Entonces es un pueblo que ya no existe hoy. Pero se encontraban, en cuanto a geografía, en lo que hoy vendría siendo el reino de Jordania. Y el profeta Isaías está viendo que vendrá un conquistador, un rey, un guerrero. Y los refugiados de Moab tendrían que irse de la ciudad de Sela, que creemos que es la ciudad actual de Petra, en Jordania. Tendrían que cruzar el arroyo que se le llama el Arnón, que se menciona en la profecía de hoy. Y el Arnón es un arroyo que se vacía en el Mar Muerto. Y tendrían que cruzar al otro lado, hacia la Tierra Santa, lo que hoy vendría siendo Palestina, Israel. Entonces, el destino del pueblo de Moab era una pregunta. No sabía si habría futuro para el pueblo de Moab. Y de hecho sucedió así. Vino un rey de Asiria llamado Tiglat-Pileser en el siglo 8 a.C. y destruyó al pueblo de Moab. Y es por eso que hoy en día no podrás encontrar a nadie que diga, yo soy moabita. Ya no están con nosotros. Mientras estuve a través de la semana reflejando en estos versículos de Isaías, me puse a pensar y a realizar que también nosotros en España estamos en una situación de cierta manera similar. Ahora no vendrá ningún conquistador, pensamos a España, pero no sé si lo saben, España se encuentra en un estado de crisis. Desde el año 2012 la población de España ha estado disminuyendo. La mujer española promedia va a dar luz a 1.3 hijos. Yo estuve haciendo una investigación porque quise comparar eso con los otros países del mundo. Tenemos figuras para 290 países en el mundo. Es mucho, son casi todos. Entre los 290 países del mundo, esta fertilidad, o sea, el número de hijos que va a producir la mujer, es de los 5 más bajos en todo el mundo, entre 290 países. Demógrafos, o sea, los eruditos que estudian la población, han tenido que inventar una palabra nueva. Antes hablaban de fertilidad baja, pero para hablar de lo que está sucediendo hoy en España y también en Portugal y también Polonia, tenían que inventar un término nuevo, o sea, fertilidad ultra baja. Y han dicho estos historiadores y sociólogos que las únicas veces en toda la historia de la humanidad que han visto semejante situación fue durante tiempo de plaga o de enfermedad o durante tiempo de guerra. Pero nosotros en España no tenemos plaga, no tenemos enfermedades, bueno, como antes históricamente hemos visto, y ciertamente no tenemos guerra. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué la sociedad española no quiere vivir? Bueno, hay diferentes respuestas, pero simplemente lo que quiero decir es que tenemos que realizar, como el profeta Isaías, que existe una situación muy mala aquí en España, igual como para el pueblo de Moab. ¿El pueblo de España, la gente española, tiene futuro o no? Bueno, pues es una pregunta. Pero hay buenas noticias. No simplemente hice este sermón para avisarles de estas malas noticias, que no son cosas secretas. Una persona puede leer El País o ABC y la gente está hablando de estas cosas. O sea, no es nada secreto lo que está sucediendo. Pero, sino para impartir un mensaje de esperanza también. Porque debemos de ser un pueblo
de esperanza. Y vemos eso hoy en la profecía de Isaías. Él no solamente vino para dar malas noticias, aunque era honesto, y eso era el mensaje que Dios le había dado al profeta, pero también para animar al pueblo, para decir, es cierto que vendrá un conquistador para la destrucción del pueblo de Moab, pero también algunos de los refugiados de Moab vendrán a Sión, vendrán a Jerusalén, a la ciudad de Dios. Y cuando lleguen allí, aunque Moab normalmente era enemigo de Israel y de Judá, o sea, no se llevaban bien, pero el profeta dice que cuando lleguen deben de ser un lugar de refugiado para este pueblo. Y también habla de un rey justo, un rey bueno, no como el rey de Asiria que vino para destruir al pueblo de Moab, y que ciertamente lo hizo, sino un rey justo que dará un lugar de descanso y de refugio para estos refugiados de Moab. Y afortunadamente, a través de 2000 años de la historia de la Iglesia, tenemos un ejemplar muy importante de otro hombre, que no era ni profeta a Moab, ni era español contemporáneo, sino que era un hombre que vivía hace más o menos 1500 años. Él vivía en lo que hoy en día es Italia. Y él estaba en medio de una sociedad, una comunidad también en crisis, porque en esos días el imperio romano occidental se estaba decayendo y la estabilidad y la seguridad que había existido por muchos siglos gracias al emperador, que el emperador ya no estaba en Roma, el emperador ya estaba en Constantinopla, pero que esa seguridad que había existido ya no se encontraba. Y igual que vinieron los gotos a España, también vinieron a Italia. Entonces era un hombre que se encontraba en una comunidad, en una sociedad, en un estado de crisis sin seguridad. A ver, ¿de quién estoy hablando? Estoy hablando del santo patrón de Europa, San Benito. Y San Benito, aún como hombre joven, más o menos 20 años pensamos, realizó la situación tan drástica y tan seria de su pueblo. Y él fue y formó unas comunidades de esperanza, comunidades de carácter, comunidades de vida en medio de una sociedad que estaba en crisis. En el caso de San Benito formó monasterios. Si vamos a Italia, que es algo que me encantaría hacer de hecho, podríamos hasta visitar algunos de los monasterios que formó San Benito. Ahora, nosotros no vamos a ser monásticos. Como anglicanos sí tenemos una tradición pequeña monástica, pero en España creo que ni siquiera existe. Pero el caso es que San Benito tenía el conocimiento de lo que hemos leído en la epístola hoy. Lo que San Pablo está hablando cuando habla del contexto, de la textura, de la vida cristiana en la iglesia de Tesaloniki. Y San Benito escribió una regla para ordenar la vida de su pueblo, de estas comunidades de esperanza. En esta regla, es una regla monástica que hasta hoy en muchos monasterios y conventos se usa, ¿verdad? Pero no estoy diciendo que vamos a aplicar la regla nosotros aquí, ¿verdad? Pero podemos aprender de los valores que habla San Benito. Y podemos identificar 10 características de la comunidad de vida que funda San Benito. Y mi reto para ustedes es cómo nosotros podemos ser comunidad de vida y de esperanza en medio de una sociedad que, por diferentes razones, ha decidido no tener un futuro. Ahora, ciertamente en Madrid es una ciudad que está creciendo por ser la ciudad principal del país, pero muchos de los pueblos, si han visitado, han visto que ya las poblaciones se están disminuyendo. El número de estudiantes en la primaria y secundaria ya también se está disminuyendo. Ahorita España es más o menos 2.6% musulmán, acaba de salir un estudio muy bueno,
y en 2050 eso probablemente va a ser entre 7 y 8%. Entonces va cambiando la naturaleza de la sociedad aquí. Entonces voy a compartir con ustedes estas comunidades, las características claves que vemos en la regla de San Benito, y dejar con ustedes estas características para que podamos estar pensando cómo nosotros podemos aplicar en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, en nuestros hogares, estas características. La primera es el orden. En un mundo desordenado y caótico, tener una comunidad ordenada puede ser una gran bendición. La segunda característica es la oración. Y hacemos esto muchas veces, más o menos 8 veces cada semana tenemos cultos de oración aquí en la catedral. Pero pregunto si estamos también aplicando esto en nuestros hogares y con nuestras familias, que es quizás hasta más importante que la oración una vez a la semana en la iglesia. El trabajo. El motto de San Benito era ora et labora. A través del trabajo uno puede adorar a Dios. Estamos haciendo nuestro trabajo, como dice San Pablo en Colosenses, todo lo que hagáis para el Señor, todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Estamos demostrando un carácter cristiano en nuestro trabajo, que sea en la iglesia o fuera de la iglesia. 4. Asceticismo. Especialmente durante la Navidad hay tanto enfoque en la comida y la bebida, pero nosotros como cristianos también tenemos que ser una comunidad que entiende que hay estaciones de la vida donde hay que abstener de las cosas buenas de la vida para realmente poder apreciarlas más. Y eso no es un mensaje que el mundo, ni en España, ni en Portugal, ni en los Estados Unidos, ni en ninguna parte da. Es un mensaje de la iglesia. Estabilidad. Otra vez, en un mundo tan caótico, tener estabilidad y saber que yo puedo ir a orar, a estar en comunión con mis hermanos y mis hermanas, pase lo que pase en mi trabajo, con mi familia o en la política, ¿verdad? Que es una cosa muy inestable hoy en día. Estabilidad es algo muy importante. Comunidad. Me pregunto, ¿realmente nos conocemos? O sea, comunidad simplemente no es gente que se junta, sino que tengan una misión en común y que conozcan y donde la gente se conoce el uno al otro y donde cargan las cosas pesadas de la vida con la ayuda del otro. Y me pregunto, ¿somos una comunidad así o no? Deberíamos de serlo. Hospitalidad, de dar la bienvenida a la gente que viene a visitarnos, que sea en la casa, en la catedral, en la casa de huéspedes que tenemos aquí. Y finalmente el equilibrio. Entonces estos son 10 características que podemos identificar de la regla de San Benito, un hombre que estaba en una sociedad en crisis, igual que la sociedad en que nosotros estamos hoy en España. Nuestra obra aquí es ser una comunidad de esperanza, de vida, una comunidad con un futuro brillante bajo la gracia y poder de nuestro Padre. Amén.